Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las enfermedades de la vesícula y de las vías biliares. Los objetivos de esta presentación serán analizar mediante casos clínicos las presentaciones más frecuentes de los trastornos biliares, revisar la metodología diagnóstica y puntualizar los recursos terapéuticos médicos y quirúrgicos apropiados para las situaciones más frecuentes. En este dibujo esquemático podemos observar que son múltiples y de muy distinta etiología, patogenia y severidad las afecciones que pueden comprometer la vía biliar. De modo esquemático podemos ver que hay algunas que comprometen los sectores de menor calibre, intrahepáticos de la vía biliar, y en general son enfermedades de diagnóstico microscópico mediante biopsias hepáticas. Allí tenemos efectos farmacológicos, enfermedades congénitas, afección de la vía biliar secundaria a cirrosis hepática o a otras causas de hipertensión portal, y otros ejemplos como la colestasis del embarazo. Ya pasando a las vías biliares, digamos, macroscópicas hasta el colédoco o conducto biliar principal, vemos que son múltiples las entidades que los pueden afectar. Por supuesto que a este nivel lo más frecuente es la enfermedad biliar litiásica, pero también se van agregando patologías como la cirrosis biliar, la colangitis esclerosante primaria. Ya empezamos a ver carcinomas primarios de la vía biliar, enfermedades parasitarias y otras entidades menos frecuentes. En la vesícula biliar, como sabemos, la litiasis biliar y sus complicaciones son las etiologías más frecuentes, pero también no debemos olvidarnos, aunque es poco frecuente, de los carcinomas de la vía biliar. Finalmente, a nivel del colédoco distal y en su porción intrapancreática, nuevamente la litiasis biliar, pero las complicaciones de la pancreatitis crónica, los tumores de páncreas, las neoplasias de la ampolla de Vater son etiologías frecuentes de compromiso a este nivel. Analicemos un caso clínico. Una paciente de 85 años de edad se interna por un accidente cerebrovascular isquémico de patogenia cardioembólica. Tenía antecedentes de fibrilación auricular. Presenta hemiparesia derecha moderada y afasia de expresión. Como antecedentes, es una paciente hipertensa, fibrilada y no estaba anticoagulada y diabética tipo 2. Al cuarto día de internación, presenta dolor en hipocondrio derecho con defensa y dolor a la descompresión. Impresión al palparse la vesícula biliar distendida y dolorosa. Está febril, taquicárdica y con tensión arterial de 90-60. Taquipneica y con deterioro del sensorio. En el laboratorio presenta 25.000 glóbulos blancos, 80% de los cuales son neutrófilos, elevación de la urea y de la creatinina, duplica los valores del ingreso, amilasemia elevada, 2 veces su valor normal, lipasa normal y acidosis metabólica. La radiografía simple de abdomen no mostró alteraciones, la placa de tórax, elevación del hemidiafragma derecho, y la ecografía del abdomen mostró una vesícula distendida de 12 milímetros con engrosamiento parietal, edema perivesicular y probable signo de Murphy ecográfico. No se observaron litos, la vía biliar era normal y el resto sin particularidades. El diagnóstico que nos proponemos ante un caso como el mostrado, en una paciente añosa, internada por un accidente cerebrovascular, diabética y que presenta bruscamente dolor de origen vesicular, con signos de colecistitis en la ecografía pero sin la presencia de litiasis, es que se trata probablemente de una colecistitis alitiásica severa que le está provocando un cuadro de sepsis. El tratamiento que se efectuó en este caso fue antibiótico-terapia, empleándose en este caso piperacillina tazobactam intravenoso, más la realización de una colecistostomía percutánea, que es el tratamiento de elección para el drenaje vesicular en situaciones como esta en que el paciente es de alto riesgo de cirugía para proceder a una colecistectomía de urgencia. Acá vemos las imágenes típicas, en la foto de arriba, una ecografía, una imagen típica de colecistitis alitiásica. Fíjense que se muestra el engrosamiento parietal vesicular en la flecha delgada de arriba y en la flecha corta el edema perivesicular bien evidente en este caso. En la foto de más abajo se ve la imagen tomográfica característica de una colecistitis alitiásica con el engrosamiento parietal y sobre todo con el marcado edema perivesicular alrededor de todo el contorno vesicular sin observarse la presencia de litos.
La colecistitis aguda litiásica es la inflamación aguda de la vesícula en ausencia de obstrucción del cístico por cálculos, que es la patogenia habitual de la colecistitis litiásica. Habitualmente ocurre en pacientes críticos, posoperatorios, pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes quemados, en trauma, etc. Representa el 5% de los pacientes que deben ser sometidos a colecistectomías. Es una entidad de alta morbimortalidad, sobre todo por el tipo de huésped en que se produce. La patogenia es fundamentalmente isquémica, aunque por supuesto se agrega la patología infecciosa dentro de la vesícula biliar, y es una causa de colecistitis enfisematosa, sobre todo en pacientes diabéticos, cuando se produce necrosis y la formación de gas en la pared vesicular y en la zona del pericolecisto. En esta tomografía computada vemos la imagen característica de una colecistitis litiásica de tipo enfisematosa. Se puede observar la marcada dilatación de la vesícula biliar, la presencia de aire en la pared y alrededor de la vesícula y la presencia de aire en el interior de la vesícula, evidenciado por el nivel hidroaéreo que se observa dentro de la cavidad vesicular. Para el diagnóstico de colecistitis aguda se han establecido criterios diagnósticos que valen la pena revisar porque repasan los elementos que uno en la práctica utiliza para diagnosticar esta afección. En primer lugar, los signos locales y los síntomas. El signo de Murphy es muy útil en el examen físico. El dolor abdominal en hipocondrio derecho, que se incrementa durante la inspiración cuando uno comprime el punto vesicular. Su contrapartida, el signo de Murphy ecográfico, es el dolor que el paciente manifiesta cuando se comprime la vesícula mediante el transductor del ecógrafo, que está apoyado sobre la vesícula con sus signos de inflamación. El dolor, el aumento de tensión parietal en el hipocondrio derecho y a veces la palpación de una masa que no es más que la vesícula dilatada, tensa y dolorosa en el cuadrante superior derecho. La presencia de signos sistémicos como fiebre, leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva y los estudios por imágenes, que es hallazgos confirmatorios en la ecografía o a veces en los estudios radioisotópicos hepatobiliares. Podemos agregar acá la visualización de la inflamación vesicular mediante la tomografía computada. Según estos criterios, el diagnóstico se puede efectuar con la presencia de un signo o síntoma local, un signo sistémico y un hallazgo confirmatorio en los estudios por imágenes. En nuestro medio no es muy frecuentemente utilizada con la angiografía radioisotópica o el llamado IDA-scan para el diagnóstico de colecistitis, pero en casos dudosos, aunque otros estudios no llegan a evidenciar o diagnosticar el cuadro, puede ser útil. En condiciones normales, con sustancias radioisotópicas se logra opacificar los conductos biliares principales, hepáticos derecho e izquierdo y la vesícula biliar, como muestra la foto de abajo a la izquierda, pero cuando se produce una colecistitis aguda no se logra obtener relleno de la vesícula de la sustancia radioisotópica. Este estudio tiene una sensibilidad alta y una especificidad también alta, pero quizás su principal utilidad es el valor predictivo negativo para el diagnóstico de colecistitis que tiene cuando la vesícula se llena con sustancia radioisotópica y no tanto cuando no hay lleno de la misma, porque puede haber falsos positivos de este estudio. Repito que no es muy utilizado en nuestro medio, pero puede formar parte de los criterios diagnósticos según la literatura internacional. En la colecistitis aguda se han determinado grados de severidad. Hay varias escalas de severidad. Una de las más utilizadas son estas llamadas guías de Tokio que acá mostramos, que divide las colecistitis agudas en 3 grupos de acuerdo a su gravedad, en leves, moderadas y graves. Fíjense que las leves son pacientes que tienen una leve inflamación de la vesícula biliar y no tienen ninguna disfunción orgánica. Las moderadas ya se encuentran signos locales más importantes, reacción inflamatoria más severa con leucocitosis importante y la posibilidad ya de complicaciones perivesiculares como abscesos pericolecistos, abscesos hepáticos, colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa. Y las formas más graves
ya son pacientes que tienen una disfunción orgánica o multiorgánica más severa, con trastornos cardiovasculares, disfunción neurológica, respiratoria, renal, hepática y evidentemente hematológica, o sea, cuadros de sepsis grave de origen vesicular. El tratamiento de la colecistitis aguda, litiásica o alitiásica, consiste en colocar al paciente en ayuno, la utilización de antibióticos con cobertura para gram negativos, básicamente enterobacterias y gérmenes anaerobios, en pacientes que no tienen instrumentación de la vía biliar y no tienen, por ejemplo, colocados stents en la misma, no es necesario cubrir el enterococo fecalis, y la duración del tratamiento en general alcanza con 3 a 5 días cuando se efectúa la extirpación de la vesícula. Desde el punto de vista del manejo local, la colecistostomía, o sea el drenaje de la vesícula biliar por vía percutánea, debe utilizarse en pacientes de alto riesgo quirúrgico, sobre todo pacientes muy añosos con comorbilidades o con situación muy inestable. Y la colecistectomía, que puede ser laparoscópica o convencional, se puede hacer en el momento agudo, o sea, la llamada colecistectomía temprana, ni bien efectuar el diagnóstico de colecistitis y luego de las primeras medidas terapéuticas, o diferirla en casos de que por alguna circunstancia del paciente o del ámbito quirúrgico no sea conveniente realizar la colecistectomía temprana. Se puede diferir unos días y realizar la colecistectomía en la misma internación, lo cual es lo aconsejable, o diferirla por poco tiempo luego del alta del paciente. Analizamos ahora otro caso clínico. Un paciente de 78 años de edad ingresa por fiebre y escalofríos de 24 horas de evolución. Refiere episodios similares en los últimos 3 meses, 4 episodios, todos autolimitados, y no refiere dolor abdominal. Como antecedente es un paciente con diabetes mellitus, insulino requiriente, manejado con insulina NPH, hipertenso, medicado con losartán. Hace 5 años se le había efectuado una colecistectomía laparoscópica que fue programada por litiasis vesicular, en la cual no presentó complicaciones. El examen físico estaba febril, taquicárdico, con taquipnea leve, tensión arterial 130-80, saturaba respirando aire ambiente 94%. Sin ictericia, sin lesiones cutáneas. El abdomen no era doloroso, se palpaba el hígado a 2 traveses de dedo en inspiración y no se palpaba el vaso. En el laboratorio hematocrito 38%, 17.500 glóbulos blancos con 90% de neutrófilos, plaquetas 280.000, urea y creatinina normales, un hepatograma con bilirrubina total de 1.8 y directa de 1.2, TGO aumentada por 4 veces su valor normal, TGO por 3 y fosfatas alcalina por 2. En la ecografía tenía ausencia de vesícula biliar, el colédoco medía 12 milímetros de diámetro, la vía biliar intrahepática estaba levemente dilatada. Al ingreso se efectúan pancultivos e inicia tratamiento con ampicilina sulbactam 1.5 gramos intravenosos cada 6 horas. Evoluciona a febril y se obtienen desarrollo en los hemocultivos 2 de 2, Escherichia coli multisensible con urocultivo negativo. Se efectúa una tomografía computada de abdomen que evidencia vía biliar dilatada, páncreas normal, diverticulosis sigmoidea no complicada. Se le solicita colangiografía por resonancia magnética que evidencia litiasis coledociana. Se efectúa una extracción endoscópica de 2 litos en colédoco distal mediante una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, y la evolución en este caso luego fue favorable. Este caso es ejemplificador, un ejemplo bastante típico de una colangitis de origen litiásico. En la colangitis, el síntoma probablemente más frecuente de todos es la fiebre, que casi está en el 100% de los casos y habitualmente acompañada de escalofríos. Puede haber dolor o hipersensibilidad en hipocondrio derecho en la mayoría de los pacientes, pero a veces el dolor está ausente en aquellos pacientes que no tienen vesícula biliar. La bilirrubina está aumentada en el 80%, lo mismo que los glóbulos blancos y la fosfatasa alcalina. Los hemocultivos generalmente son positivos y habitualmente para enterobacterias, fundamentalmente Escherichia coli. La tríada de fiebre, escalofríos y dolor abdominal, conocida como tríada de Charcot, se encuentra en el 70% de los casos. Y muchos pacientes tienen hiperamilasemia, aun cuando realmente no tengan pancreatitis aguda. En esta foto es una captura de una
colangiografía endoscópica retrógrada, fíjense, se ve una marcada dilatación del colédoco y de la vía biliar extrahepática con varias faltas de relleno dentro del conducto hepático principal, que se debe a la presencia de litos en su luz. Acá vemos otra imagen de litiasis coledociana con una marcadísima dilatación del colédoco. Vemos también algo de dilatación del conducto de Wirsum, y dentro del colédoco, que está muy dilatado, se observa una innumerable cantidad de efectos de relleno debido a la presencia de una litiasis coledociana múltiple muy marcada. Hay varios estudios de diagnóstico por imágenes que podemos hacer y nos son útiles en la litiasis coledociana, desde la ecografía, la tomografía computada, la colangiografía por resonancia magnética, la ecoendoscopía y la colangiografía endoscópica retrógrada. Fíjense que ahí están la sensibilidad y especificidad de cada método. Probablemente los métodos de mayor rendimiento diagnóstico son la ecoendoscopía, disponible en nuestro medio en pocos lugares, y los estudios endoscópicos, que además, por supuesto, sirven para eventualmente lograr el drenaje de la vía biliar y la extracción de los litos. La colangiografía por resonancia magnética es más sensible y específica que la tomografía computada, y la ecografía es el método más sencillo, efectuada por vía abdominal, operador dependiente, y que tiene una sensibilidad considerablemente menor para diagnosticar litos dentro del colédoco, contrastando con la alta sensibilidad y especificidad para la observación de litos en la vesícula biliar, donde allí sí es muy elevada la sensibilidad. En la colangitis aguda, habitualmente obstructiva y generalmente litiásica, es importantísimo, junto con los antibióticos, el drenaje adecuado del conducto biliar. Y este drenaje biliar puede ser efectuado quirúrgicamente, por vía percutánea o por vía endoscópica mediante colangiografía endoscópica retrógrada. El método endoscópico en general es de elección si disponemos de él, ya que además de ser diagnóstico permite el tratamiento mediante una papilotomía endoscópica, la posible extracción de los litos del colédoco y el drenaje adecuado de la vía biliar con pocas complicaciones. Una forma especial de oclusión del conducto hepático principal del colédoco que vemos en la práctica es cuando está comprimido por una vesícula biliar distendida, motivado por la impactación de un cálculo en el bacinete. Este cuadro es conocido como síndrome de Mirici porque fue descrito por el doctor Mirici, cirujano argentino. Acá vemos una imagen de una colangiografía endoscópica retrógrada, donde se ve claramente la compresión del colédoco por una vesícula biliar distendida, que es la imagen característica del síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici, entonces, descrito por Pablo Mirici, cirujano argentino en 1948, es la obstrucción del colédoco por compresión extrínseca causada por un cálculo impactado en el cístico y en el bacinete. Representa el 0,7 al 1,4% de todas las colecistectomías. Puede complicarse con fístula colecisto-coledociana en alguna de sus formas. Es una entidad frecuentemente no diagnosticada en el preoperatorio y lo diagnostica el cirujano cuando se interviene quirúrgicamente. Y hay que reconocerlo porque tiene mayor riesgo de lesión de la vía biliar durante la colecistectomía laparoscópica. Acá vemos en estos dibujos esquemáticos como la impactación de un cálculo en el bacinete vesicular y eventualmente en el conducto cístico puede ser causa de colangitis, a veces recurrente, y de ictericia obstructiva por esta compresión que hemos descrito del colédoco. En esta foto vemos nuevamente una imagen característica del síndrome de Mirici, esta vez mediante colangiografía por resonancia magnética. Se observa una vesícula claramente distendida, muy distendida, con imágenes litiásicas en su interior, y el conducto biliar principal, como tiene una impronta, está comprimido por la vesícula biliar, que seguramente tiene impactado un cálculo en su bacinete. El síndrome de Mirici tiene subtipos. El tipo 1, donde no hay fístula, dividido en 1A, con presencia de visualización del conducto cístico y con el 1B, obliteración del mismo, y los tipos 2 a 4, donde hay fístula colecisto-coledociana, y se divide en 2, 3 y 4 de acuerdo al tamaño del defecto, siendo el tipo 4 donde directamente hay una anastomosis biliodigestiva. Analizamos ahora otro caso clínico. Un varón de 71 años
consulta por dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio derecho de 30 días de evolución, a lo que se agrega 4 días previos a la consulta, coloración amarillenta de piel y mucosas, prurito y orinas oscuras. No presentó vómitos ni fiebre. Además refiere hiporexia y pérdida de peso no cuantificada. Como antecedentes personales, un tabaquista de 60 paquetes al año, hipertenso y cardiopatía isquémica, habiendo padecido un infarto agudo de miocardio y habiéndose efectuado una angioplastia coronaria en el año 2005. Al examen físico, al ingreso, presentaba 130-80, 72 por minuto de frecuencia cardíaca y 20 de respiratoria, estaba febril, vigil, lúcido, con un Glasgow de 15 en 15 sin foco neurológico. Presentaba ictericia, no se palpaban adenomegalias, la semiología cardiovascular era normal, la semiología respiratoria también, y el abdomen era blando, depresible, con dolor a la palpación superficial y profunda en epigastrio e hipocondrio derecho. Además tenía hepatomegalia palpable a 4 centímetros por debajo del borde costal y dolorosa. En el laboratorio de ingreso tiene hematocrito de 41%, 9.300 glóbulos blancos, glucemia de 80, urea de 40 y creatinina de 1.2. Ionograma normal, tiempo de protamina normal, bilirrubina total de 7.3 mg por decilitro con directa de 5.6, GOAT de 130, GPT de 283, FAL de 1370, LDH de 364 mil unidades, gamma glutamil transpeptidasa de 92, elevada, y amilasemia de 65. Y un estudio ecográfico evidenció hepatomegalia homogénea con severa dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, colédoco de 14 milímetros, páncreas de aspecto normal, vesícula biliar de paredes finas sin litiasis y probables adenomegalias en el hilio hepático. Este caso es ejemplificador de un cuadro de ictericia obstructiva por la probable presencia de una colestasis extrahepática. La colestasis extrahepática se puede producir por obstrucción intraluminal, cuya causa más común pero no la única es la enfermedad litiásica, por una enfermedad obliterante de las paredes ductales, como la colangitis esclerosante, o por una compresión extrínseca de la vía biliar, cuya causa más común son los tumores de la cabeza del páncreas. En el paciente presentado se pidió una tomografía computada abdominal para diagnosticar la causa de la colestasis extrahepática y se observó la presencia de una masa hepática hipodensa, la presencia de vía biliar intra y extrahepática dilatada y lesiones focales esplénicas probablemente metastásicas. Además de eso se observaban claramente adenomegalias en el hilio hepático, una probable trombosis de la vena cava inferior, una masa suprarrenal del lado izquierdo y la cola del páncreas irregular y aumentada de tamaño. Con estos datos se presumió que la obstrucción del conducto hepático principal era de origen extraluminal, probablemente por un proceso tumoral que causaba adenopatías tumorales en el hilio hepático y las cuales comprimían el colédoco. El probable origen de este tumor está en el páncreas, en este caso en la cola del mismo. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos en un paciente como el presentado que presenta obstrucción biliar de origen neoplásico? La primera distinción que hay que hacer es si el paciente tiene una enfermedad resecable o irresecable. Si el paciente tiene una enfermedad resecable, pero está con colangitis o con falla en la función hepática, debemos en primer lugar drenar la vía biliar mediante la opción de drenaje biliar percutáneo, con o sin además un drenaje por vía endoscópica mediante una colangio o pancreatografía endoscópica retrógrada. Si el paciente tiene una enfermedad irresecable y la obstrucción es más bien proximal, en general se opta por el drenaje biliar percutáneo, y si después tiene sobrevida considerada mayor a 6 meses, se puede evaluar la colocación de stents metálicos autoexpandibles en la vía biliar. Si la obstrucción es distal, se prefiere tratar de desobstruir por vía endoscópica mediante una colangiografía endoscópica retrógrada, y también si tiene ausencia de metástasis, ausencia de ascitis y buen estado general, se puede considerar efectuar quirúrgicamente un bypass biliodigestivo a cielo abierto o por vía laparoscópica. Una de las causas tumorales que se pueden ver en la práctica de obstrucción del colédoco es el llamado tumor de Klatskin, que se trata del colangiocarcinoma del Carrefour, o sea, de la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esta es una patología relativamente frecuente
que en la mayoría de los casos el momento del diagnóstico es irresecable y se debe evaluar entonces la forma más adecuada de drenar la vía biliar. En algunos casos puede ser quirúrgico mediante resecciones parciales del hígado y reconstrucciones de la vía biliar. Aquí vemos una imagen típica de obstrucción de tipo tumoral del colédoco distal, observada mediante una colangiografía endoscópica retrógrada. Las causas habituales de tipo de obstrucciones son los tumores de la vía biliar, el tumor de cabeza del páncreas y los tumores de la ampolla de Vater, además de la presencia de ganglios tumorales en el hilo hepático, como el caso que se había mostrado. En el caso del colangiocarcinoma, hay de distintos tipos, del tipo 1 al tipo 4 con distintos subtipos. Esta clasificación es anatómica y es de utilidad para el cirujano o el intervencionista que vaya a drenar la vía biliar, ya que localizar exactamente dónde está el proceso tumoral, cuáles son los conductos biliares que compromete y la extensión del mismo, es útil para poder diseñar la estrategia de drenaje del conducto biliar. Aquí vemos una imagen de colangiografía retrógrada, endoscópica, con una imagen bastante característica de un colangiocarcinoma, seguramente un tumor de tipo Klaskin. Se observa una marcadísima dilatación de la vía biliar intrahepática fundamentalmente, con un stop casi completo a la altura del hilio hepático. Acá se muestran algunas variantes técnicas de la forma de drenar por vía percutánea la vía biliar cuando está obstruida en general por procesos neoplásicos. Se pueden efectuar drenajes biliares percutáneos externos, se pueden efectuar drenajes biliares percutáneos internos y externos, uni o bilaterales. En la foto de arriba hacia la derecha vemos la imagen de un tumor de la vía biliar con la guía que el intervencionista coloca en el conducto biliar antes de colocar un catéter para desobstruir. Y en la imagen de abajo vemos un stent metálico colocado ya pasando por la obstrucción del conducto biliar. Acá mostramos una imagen de una marcadísima dilatación de la vía biliar extra e intrahepática obtenida mediante colangiografía por resonancia magnética en un paciente que se presentó con colangitis recurrente, un paciente de 50 años. Esta imagen, fíjense que las dilataciones de la vía biliar intrahepática son prácticamente quísticas y a prima facie nos debe hacer sospechar en la posibilidad de un proceso tumoral, como hemos visto anteriormente. Ahora, en ocasiones esta entidad muestra una imagen como la que se está observando, con múltiples dilataciones de la pequeña vía biliar intrahepática y algo de dilatación de la vía biliar extrahepática sin haber obstrucción. En este caso, en una mujer de 48 años que también tenía episodios recurrentes de colangitis desde la juventud, desde los 30 años. El diagnóstico de esta entidad, que es poco frecuente, es la enfermedad de Caroli, que pertenece al grupo de las llamadas colangiopatías, algunas de las cuales son hereditarias. Fíjense que allí la enfermedad o síndrome de Caroli está dentro de las causas genéticas, en esta fuente bibliográfica. Estas entidades también pueden ser de causa idiopática, como las colangitis autoinmunes y más modernamente las colangitis asociadas a enfermedad por IgG4, que actualmente es una entidad que se diagnostica con más frecuencia y una de cuyas múltiples manifestaciones, de sus múltiples caras de esta entidad, es justamente la presencia de colangitis esclerosante. Las enfermedades malignas, ya mencionamos al colangiocarcinoma, pueden estar en el grupo de las colangiopatías, y después hay un importante grupo de colangitis esclerosantes secundarias, de las cuales destacamos la colangiopatía de los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y otras entidades como la amiloidosis, que es poco frecuente, la coledocolitiasis con episodios recurrentes de colangitis no solucionada, algunas formas raras de colangitis y colangiopatías eosinofílicas, las estructuras biliares iatrogénicas después de procedimientos biliares o después de cirugía, la biliopatía hipertensiva portal, que es la enfermedad de la vía biliar generalmente intrahepática vinculada a cualquier causa de hipertensión portal y que es una entidad que debemos conocer porque suele provocar
la elevación de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina en pacientes con hipertensión portal cirrótica o no cirrótica y la biliopatía portal hipertensiva es la causa. Menos frecuentemente, ocupaciones hepáticas por enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis pueden dar lugar a este tipo de colangiopatías. Dentro de este grupo, acá vemos por ejemplo una imagen de colangiografía endoscópica retrógrada, donde se observa un afinamiento importante, una imagen llamada de tipo árbol de invierno, con estrechamiento difuso de la vía biliar intrahepática, en algunas partes algo irregular, a veces da una imagen arrosariada, que es bastante típico de la colangitis esclerosante. En el conducto biliar principal, señalado por la flecha, también se ve algo de dilatación en este nivel, pero fundamentalmente irregularidad de su contorno y de sus paredes. En esta presentación hemos revisado entonces, mediante algunos casos clínicos, la colecistitis aguda alitiásica, la colecistitis aguda litiásica, el síndrome coledociano, las colangitis agudas, la obstrucción biliar neoplásica y las colangiopatías. Acá vemos una imagen también de una colangitis esclerosante mucho más marcada. Acá se puede observar que la vía biliar intra y extrahepática tiene estricturas y dilataciones en prácticamente toda su anatomía, y se puede observar que histológicamente están afectados los pequeños conductos biliares con una esclerosis de sus paredes y una obliteración de su luz. En este caso era un paciente con SIDA y con una colangiopatía asociada a la infección por VIH o al SIDA. Muchas gracias.